¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas logran conectar profundamente con los demás, mientras que otras se pierden en conflictos constantes? ¿Por qué hay quienes mantienen la calma en cualquier situación y otros explotan sin control? La respuesta no está en su inteligencia ni en su suerte. Está en algo mucho más poderoso, su inteligencia emocional. Y aquí viene la pregunta más importante. ¿Qué tan bien manejas tus emociones? La verdad es que si no trabajas en esto, no solo tus relaciones sufrirán, también tus oportunidades, tu paz mental, en última instancia, tu felicidad. Quédate conmigo hasta el final, porque hoy te compartiré 3 claves probadas para aumentar tu inteligencia emocional y transformar por completo cómo te relacionas con el mundo. Porque entender esto puede ser la diferencia entre una vida llena de conexiones profundas o una vida llena de desconexiones y conflictos. Número 1. Entender tus emociones es la clave del autoconocimiento. La primera clave es simple, pero poderosa. Entiende tus emociones. Parece obvio, pero ¿cuántas veces reaccionas impulsivamente, sin darte cuenta de lo que realmente sientes? La mayoría de nosotros vivimos en piloto automático. Sentimos enojo, frustración o tristeza. Pero no nos detenemos a preguntarnos, ¿por qué me siento así? El autoconocimiento emocional es la base de la inteligencia emocional. Cuando reconoces lo que sientes y por qué lo sientes, recuperas el control. No eres una marioneta de tus emociones, eres el director de tu propia película. Cada vez que sientas una emoción intensa, detente. Respira profundo y pregúntate, ¿qué estoy sintiendo realmente? ¿Cuál es la causa detrás de esto? Escríbelo si puedes. Ver tus emociones con claridad te ayuda a manejarlas de una manera saludable. Recuerda esto: no puedes cambiar lo que no comprendes. Conocerte es el primer paso para mejorar tu relación contigo mismo y con los demás. Número 2. Aprende a gestionar tus emociones. Responde, no reacciones. La segunda clave es aprender a gestionar tus emociones. Aquí está el verdadero poder de la inteligencia emocional. Gestionar tus emociones significa responder en lugar de reaccionar. ¿Cuántas veces has dicho algo en un momento de enfado y luego te arrepentiste? Eso es reaccionar. Pero cuando aprendes a calmarte, a pensar antes de hablar, y a actuar desde la calma, no solo evitas problemas, sino que también ganas respeto y admiración. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Aquí va una herramienta poderosa, la regla de los 10 segundos. La próxima vez que te enfrentes a una situación difícil, detente, respira profundamente durante 10 segundos, antes de responder. Este pequeño espacio entre la emoción y la acción, te permite elegir cómo quieres reaccionar. ¿Te das cuenta? La diferencia entre un líder emocional y alguien que pierde el control, está en esos 10 segundos. Gestionar tus emociones no significa reprimirlas, significa expresarlas de manera consciente y constructiva. Así transformas discusiones en diálogos y conflictos en oportunidades. Número 3. Empatía. Conecta profundamente con los demás. La tercera clave, y quizás la más transformadora, es la empatía. La empatía es la capacidad de ponerte en el lugar del otro, de entender lo que siente, piensa o necesita. Es la clave maestra para conectar realmente con las personas. Piensa en esto. La mayoría de las veces, cuando alguien nos habla, no escuchamos para entender, escuchamos para responder. Pero la empatía comienza cuando dejas de lado tu necesidad de tener la razón, y empiezas a escuchar con el corazón. La próxima vez que hables con alguien, pregúntate, ¿qué está sintiendo esta persona? ¿Cómo puedo hacerla sentir comprendida? Sobre todo, no interrumpas, mira a los ojos y valida sus emociones con frases como, entiendo lo que dices. Tiene sentido lo que sientes. La empatía transforma las relaciones, porque cuando alguien se siente escuchado y comprendido, se abre, y ahí es donde nacen las conexiones más profundas. Recuerda esto: las personas olvidarán lo que dijiste, pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir. La empatía no solo transforma tus relaciones, sino que transforma tu mundo. Ahora que conoces estas 3 claves, te toca a ti. Porque la inteligencia emocional no es un regalo, es una habilidad que puedes entrenar, y cuando lo haces, no solo transformas tus relaciones, transformas tu vida. Si este vídeo te ha hecho reflexionar, y crees que puede ayudar a alguien más, dale like y compártelo con esa persona que necesita escucharlo. Y si quieres seguir creciendo, mejorando y descubriendo tu mejor versión, suscríbete y activa la campanita. Recuerda, todo cambio comienza en ti. Trabaja en tu inteligencia emocional, y las puertas del éxito personal y profesional se abrirán ante ti. Nos vemos en el próximo vídeo. Tu mejor versión te está esperando.